Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que ya es la hora y vamos a dar comienzo a esta interesante sesión. Estamos compitiendo en desventaja con las asistencias ventriculares, pero bueno, nos defenderemos. Bueno, el tema yo creo que sí que es muy interesante, que es cuidados paliativos en insuficiencia cardíaca. La realidad que yo creo que es uno de los temas en los que todavía no tenemos un gran desarrollo, pero la realidad es que los que nos dedicamos a insuficiencia cardíaca, pues lógicamente vemos muchos pacientes en fase terminal y yo creo que el organizar la asistencia a estos pacientes en los que el objetivo de tratamiento probablemente cambie, ¿no?, pues es algo yo creo que muy importante. Entonces yo creo que esta sesión va a dar luz a este aspecto. Y ya sin más vamos a comenzar con el primer ponente, que es el doctor José Manuel García Pinilla, de Málaga, que nos va a hablar del uso de inotrópicos en pacientes con ingresos repetidos por insuficiencia cardíaca y cómo administrarlos. En primer lugar, agradecer a la organización y a la sección de insuficiencia cardíaca la invitación para participar en la mesa y felicitar también a los organizadores, especialmente a José Luis Lambert, a Chus Paniagua y a Sonia Mirabet por el esfuerzo que han hecho para que esto sea realidad y nos hayan traído a esta ciudad que, bueno, no nos ha acogido con mucho sol, pero sí que con mucho cariño. Yo voy a hablar un poco sobre uso de inotrópicos en dosis repetida ambulatoria, básicamente, que ya sabéis que es un tema un poco polémico, pero que tenemos evidencia reciente que yo creo que es bastante interesante al respecto. Simplemente a modo de introducción, pues son cosas que ya todos sabemos, la importancia que tiene la insuficiencia cardíaca, alta tasa de incidencia, alta tasa de prevalencia, un número creciente de ingresos, causa más frecuente de ingresos en mayores de 65 años, causa más frecuente de reingresos totales y un coste sanitario que al ritmo que lleva pues va a hacer que prácticamente sea imposible de tolerar, ¿no? Y esos costes básicamente asociados a los ingresos. En el tema que vamos a desarrollar, en principio, se centra en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca avanzada y lo primero que tenemos que saber es qué tenemos delante. Es decir, ¿qué es un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada? Básicamente es un paciente que tiene una cardiopatía estructural muy evolucionada, que tiene muchos síntomas, mucha limitación funcional, y eso se puede evidenciar con pruebas objetivas relativamente sencillas de realizar, que se descompensa con mucha frecuencia y que además se hospitaliza y se rehospitaliza con frecuencia también. Y todo ello además con una alta mortalidad, tanto como un 50% al año. Y todo eso a pesar de que el tratamiento lo hemos optimizado todo lo que hemos podido. Ha sido un paciente que ha estado titulado, que ha tenido dosis óptimas, que incluso hemos tenido que empezar a bajar las dosis porque ya empiezan a tolerarlas. Y los objetivos en esta situación ya no se basan tanto en mejorar el pronóstico, sino en mejorar los síntomas y la calidad de vida del paciente. Teniendo en cuenta que en estas fases finales los reingresos suponen una carga importantísima, ya no para el sistema sanitario, que también, pero también para el paciente, con un impacto psicológico cada vez que ingresa, con un impacto funcional, porque cada reingreso por descompensación implica un peor funcionamiento de sus riñones, un peor funcionamiento de su hígado, un peor funcionamiento de su cerebro. Y lo que básicamente vamos a intentar, pues es que el paciente, intentar que se estabilice hemodinámicamente, que mejore su clase funcional, que mejore la calidad de vida y, si además es posible, reducir hospitalizaciones, pues tanto el sistema sanitario como el paciente como su familia también nos lo van a agradecer bastante. Nos encontramos, por tanto, en esta fase, que veis aquí es la tercera fase, el tercer escalón del cuidado paliativo de los pacientes, es decir, incluso, esto es una publicación anglosajona, por encima del inicio del tratamiento con opiáceos de larga duración. El problema del soporte inotrópico en pacientes ambulatorios es que pues, nació bien, pero después se ha torcido la cosa. Y existe realmente una auténtica maldición, o ha existido una maldición sobre el papel que puede tener el soporte inotrópico en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, fundamentalmente por esto. Un gran ensayo clínico, milrinona frente a placebo, incremento de mortalidad. Y estamos hablando del año 91. Estudio PROMIS. Metaanálisis de dobutamina, también todos conocéis, mejoría en calidad de vida a expensas de un incremento del riesgo de mortalidad, año 2002. Y eso yo creo que también es importante que lo tengamos en cuenta. Estamos hablando de la era prácticamente pre-beta bloqueante
en esta altura no se utilizaban los betabloqueantes como lo utilizamos ahora mismo, y verdadera preimplante de dispositivos. Tampoco se había estandarizado el uso de dispositivos en esta época. Claro, y aparece un fármaco que en principio, que es el levosimendan, con un perfil yo creo que excepcional en pacientes con insuficiencia cardíaca si atendemos a su mecanismo de acción. Es decir, tiene un efecto cardioprotector a nivel fundamentalmente mitocondrial, a través de la activación de canales de potasio, y un efecto vasodilatador no solamente periférico, sino también pulmonar muy importante, que es responsable del alivio de síntomas en muchas ocasiones, y además un efecto inotropo un poquito especial, porque es un sensibilizante al calcio. Es decir, no produce un aumento de contractilidad por más consumo de oxígeno ni por más activación adrenérgica, sino por una contracción más eficaz de los sarcómeros. Y además existía bastante evidencia al respecto en estudios pequeñitos y fase 2 respecto al beneficio y al impacto hemodinámico, a la mejoría de parámetros neurohormonales, a la disminución del tono simpático que producía el levosimendan. Esos estudios, cuando se analizaban los endpoints subrogados de mortalidad, hospitalizaciones, pues daba la impresión de que el levosimendan era beneficioso, y fue lo que llevó al desarrollo de los dos grandes ensayos clínicos que, sin embargo, dieron lugar después a que no se generalizase su uso por los resultados en los que se encontraron, que son SURVIVE frente a dobutamina, REVIVE frente a placebo. También hay que tener en cuenta que los ensayos son ensayos en pacientes con descompensación aguda, no son pacientes crónicos, ambulatorios, sino descompensados, y a pesar de que hay una mejoría en parámetros como NT-proBNP en ambos casos, sin embargo no hubo efecto en la comparación con dobutamina en SURVIVE fue un efecto neutro, y la comparación en el REVIVE fue un efecto también neutro con tendencia a incremento de mortalidad. También hay que tomar los resultados pues como son, es decir, estamos hablando de una época en la que se utilizaba dosis de carga del fármaco, que ya sabéis que hoy en día pues no se suelen utilizar, porque esa dosis de carga produce una hipotensión importante, y esa hipotensión en estos pacientes que ya están generalmente delicados da lugar a hipoperfusión periférica por un lado, mayor daño tisular, y por otro lado tiene también riesgo proarrítmico, ¿no? Induce taquicardia refleja y se pueden desencadenar tanto arritmias supraventriculares como ventriculares que pueden ser deletarias para este tipo de pacientes. Con estos resultados negativos, en el 2012 se publicó este gran metaanálisis sobre el empleo del levosimendan en general, donde, y a pesar de que el mayor peso del metaanálisis lo tienen los pacientes incluidos en el SURVIVE y en el REVIVE, pues el beneficio neto en términos de mortalidad y hospitalizaciones era favorable al levosimendan con un NNT relativamente bueno. También hay que tener en cuenta que esto es un gran metaanálisis, que estamos mezclando churras con merinas, que aquí hay pacientes con descompensación aguda, que hay pacientes por infarto de miocardio, que hay pacientes incluso con shock séptico. Más recientemente se ha publicado este otro metaanálisis en el cual sí se analizan los ensayos fase 2, fase 3 con levosimendan en descompensación aguda. Ya veis que aparte del SURVIVE pues se incluye el LIDO, que es el fase 2 primero, y aparte del REVIVE el RUSLA. Y en este caso pues sí también se parece que hay un cierto beneficio el levosimendan en términos de mortalidad. ¿Qué aprendimos con todas estas cosas que se fueron publicando? Pues básicamente que lo que tenemos en ficha técnica y el papel fundamental hasta ese momento en los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda y predominio de bajo gasto, especialmente también en los pacientes que han sido operados y tienen un síndrome de poscardiotomía, y es una cosa que aprendimos también de los anestesistas y de los intensivistas, y sobre todo que el tema de la dosis de carga pues había que irlo olvidando. Pero ¿qué pasa con las infusiones intermitentes? ¿Tienen un papel en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada? Pues también existen diferentes estudios, suelen ser series monocéntricas, pequeñitas, experiencias muy locales. He traído algunas, no he traído todas porque si no podríamos estar aquí 1 hora y media. Pero básicamente este me parece bastante interesante, se publicó en 2012 del grupo de Atenas, son pacientes grado 4, son 63 pacientes en grado 4, que tienen un episodio de descompensación aguda, se les compensa y posteriormente se randomizan a 3 brazos. Uno es levosimendan, 0,3 microgramos kilo-minuto, otro es dobutamina, 10 microgramos kilo-minuto, y el otro es mezcla levosimendan y dobutamina, con una dosificación inferior del levosimendan a 0,2 microgramos kilo-minuto, se le administra una vez a la semana, 6 horas y durante 6 meses. Y lo que ellos observan básicamente es
que hay una reducción importante en el grupo de levosimendan, tanto de mortalidad como de posibilidad de trasplante o implante de asistencia ventricular frente a los otros dos regímenes. Este otro estudio es un estudio monocéntrico, es realmente un registro. Lo que ellos analizan es lo que ha ocurrido con una serie de pacientes que estaban listados para trasplante urgente, a los cuales pues, se les pone un régimen de inotrópicos para intentar sacarlos del bache. Es decir, estamos hablando de pacientes Intermas 2, Intermas 3, que sacan adelante pues, con diferentes regímenes de inotrópicos, no solamente levo, sino también utilizan milrinona, utilizan dobutamina, utilizan noradrenalina, utilizan adrenalina, y en ellos lo que analizan es si aquellos pacientes que sacan para adelante, pues hacen lo que hacen es que le dan de ese mismo fármaco que habían utilizado para remontarlo, pues le dan una infusión 3-4 veces al día, al principio una vez a la semana, y posteriormente, no sabemos muy bien por qué, pero hasta 2011 lo hacían una vez a la semana. Entre 2011 y 2013 pasaron a hacerlo cada 8 semanas, probablemente pues, por cuestiones de coste y de posibilidad, ¿no? Y lo que también observan es que pues, esos pacientes que reciben ese tipo de infusiones intermitentes pues tienen, como podéis ver aquí, al año una supervivencia que es superior al 60%, casi el 70%, consiguen trasplantar al 80 y tantos % de los pacientes, solo se les muere 14% de ellos, y prácticamente en el seguimiento a largo plazo la supervivencia es similar a la del año. Por tanto, también resultados relativamente positivos. Estamos hablando siempre de una serie monocéntrica con las limitaciones que esto tiene. Y este último estudio, que es bastante reciente, corresponde también al registro sueco de pacientes con insuficiencia cardíaca. Ellos lo que hacen es que sobre una población de 53.000 pacientes con insuficiencia cardíaca analizan aquellos que recibieron inotropos en el seguimiento. Y lo que ven es que, bueno, de unos 600 pacientes aproximadamente que reciben inotropos, 400 reciben levosimendan, y dentro de eso, a su vez, lo que analizan es, o lo que observan, es que los pacientes, en torno a 87 pacientes estaban o habían recibido dosificación ambulatoria intermitente. Y lo que llama la atención es, como podéis ver aquí, es que la supervivencia de los pacientes que recibieron esa dosificación repetida ya no es que fuese superior a los que recibieron levosimendan como consecuencia de una descompensación aguda, sino que fue superior a lo de los pacientes que no recibieron inotropio. Esto tiene muchísimas limitaciones y muchísimas puntualizaciones que realizar, pero sí que es verdad que es llamativo esos hallazgos que se encuentran. También recientemente se publica este metaanálisis que incluye lo que hasta ese momento estaba publicado respecto a dosis intermitentes y también favorable en términos de mortalidad. Nosotros también tenemos una experiencia, la hemos comunicado recientemente, todavía no lo tenemos publicado, sobre unos pacientes que están especialmente malos, conseguimos mejorarlos 40%, se nos mueren el 30% y se trasplantan el 13%. Dos cosas interesantes. Una es que hay una mejoría, una reducción significativa en NT-proBNP que sobre todo se produce a partir del 6º mes y después se mantiene, que son datos muy parecidos a los que después veremos en algún ensayo clínico. Y también lo que más nos llama la atención es que entre el antes y el después de instaurar el régimen de dosis ambulatorias de levosimendan tenemos una reducción importante tanto de ingresos como de descompensaciones agudas. Claro, hasta este momento no teníamos ensayos clínicos, teníamos metaanálisis, teníamos experiencias monocéntricas, teníamos estudios retrospectivos. A partir de, hace 2 años se comunican los resultados de este estudio, que es el estudio de Borrep, y ya está publicado también. Es un ensayo multicéntrico con randomización, doble ciego, donde se administran, como veis aquí, pues 4 dosis de levosimendan separadas por 15 días, se realizan en Austria, Bélgica y Grecia. Se incluyen 120 pacientes y el objetivo primario es un objetivo un poquito complejo de entender. Es una mezcla entre mejoría en calidad de vida, que se midió como un incremento en el test de Kansas City superior al 15%, y un incremento también en capacidad funcional medida con el test de 6 minutos sobre un 20% del basal. No se alcanza el objetivo primario, pero lo que llama la atención en el análisis subrogado es que la mortalidad también se reduce en los pacientes que recibieron levosimendan frente a placebo. Esto tiene muchas connotaciones, incluso de tipo ético, porque, claro, si estamos dando una sustancia que disminuye la mortalidad, pero que no conseguimos hacer una mejoría en calidad de vida ni en capacidad funcional, pues podríamos tener limitaciones.
El año pasado comunicamos el estudio Lionheart en el Congreso Europeo de Insuficiencia Cardíaca, tenemos pendiente de publicar. Es una experiencia de nuestro país en el que participaron por diferentes centros, dosificación ambulatoria también, parecido al Levorep. Aquí utilizamos 6 dosis separadas por 15 días y también como el Levorep, pues se utilizaba una dosificación de 0,2 microgramos kilo minuto durante un periodo de 6 horas. El objetivo primario era la reducción de NT-proBNP, que se objetivó. Estas son las características basales de los pacientes. Son pacientes en general pues, con una cardiopatía muy evolucionada y muy sintomáticos, como podéis ver. Y este objetivo primario de reducción de NT-proBNP, como ya digo, pues se objetivó. Se objetivó, por un lado, que ya desde el principio el NT-proBNP con la primera infusión bajaba, después tenía un pequeño pico coincidente con cuando el paciente volvía a venir a ponerse la siguiente infusión y siempre había reducción, es decir, se reducía sobre el basal de una forma significativa. Porcentaje de pacientes que redujeron el NT-proBNP en el grupo de levosimendan pues fue este que veis aquí, importante, mientras que en el grupo que no recibía levosimendan pues incluso se incrementaba el NT-proBNP. El fármaco en principio con el perfil de seguridad fue bueno, también era uno de los propósitos del ensayo estudiar esa seguridad que la tiene. Mejoró calidad de vida de los pacientes, en este caso la medimos por el base score, el EQ5D. Y también llama la atención que en el análisis subrogado teníamos como endpoint secundario en un ensayo con 69 pacientes, no tiene poder estadístico suficiente para testar mortalidad, pero sí que se objetivaba fundamentalmente una reducción de hospitalizaciones y de un combinado de hospitalización e insuficiencia cardíaca y muerte por insuficiencia cardíaca. Con esto que tenemos ya, pues claro, se han publicado final del año pasado y este año, pues más metaanálisis. Este es el primero de ellos, que se publica a finales de 2015, donde se incluye el estudio Levorep, que es el de Altenberger. Y de nuevo, impacto en principio sobre mortalidad. Y este es el más reciente, que se ha publicado primero de este año, donde se incluyen los datos del Lionheart y donde también hay un impacto positivo en términos de mortalidad. Por lo tanto, existe evidencia, obviamente con las limitaciones que tenemos, que son los metaanálisis, de un impacto positivo del fármaco, al menos en mortalidad. De hecho, los 4 grandes metaanálisis que han analizado este tema en dosis repetidas, todas demuestran una reducción del riesgo de muerte que oscila entre un 40 y un 60%. Hace menos de un mes pues se han dado a conocer también los resultados del estudio LAICA, que aquí hay gente pues, que ha participado activamente en el estudio, está pendiente de publicarse. Es de nuevo un estudio multicéntrico desarrollado en España, con dosificación intermitente. En este caso se utilizaba una dosificación de 24 horas, 0,1 microgramos kilo minuto, una vez al mes. En principio estaba previsto incluir 200 pacientes, finalmente se han incluido pues, en torno a 100 pacientes. También son pacientes que están muy malos, grados funcionales muy avanzados, cardiopatía estructural muy importante, disfunción ventricular izquierda muy severa, con un consumo pico de oxígeno también reducido. Llama la atención, eso sí, en el estudio de las características clínicas basales de la población, que sí que hay diferencia un poco en cuanto al uso de antagonistas del receptor mineralocorticoide entre el grupo levosimendan placebo y sobre todo yo creo que también muy llamativo e interesante, después se puede analizar, incluso podemos discutir el tema del implante de dispositivos, que también fue menor en el grupo placebo frente al grupo levosimendan. El objetivo primario era intentar demostrar reducción de hospitalizaciones al año y también estudiar seguridad. El fármaco también sigue siendo seguro. El número de infusiones medios pues fue de 12, es decir, que los pacientes recibieron en torno a un año de tratamiento, aunque obviamente los primeros que se incluyeron pues recibieron más cantidad, hasta 24. Y los resultados, la verdad es que hay que analizarlos bien, pero da la impresión en principio de que tanto en hospitalizaciones como en mortalidad hay una reducción, sobre todo significativa en los primeros 3 meses, ¿vale? Estas diferencias no alcanzan significación ni en términos de hospitalización ni en términos de mortalidad, probablemente por el tamaño muestral. Estamos hablando de un ensayo que en principio estaba previsto para 200 pacientes y al final se incluyeron 100. Si miramos los porcentajes, son porcentajes, como podemos ver, por ejemplo,
Aquí, en las tablas de supervivencia, estos son los porcentajes de hospitalización. Como podemos ver, pues son 44 frente a 33%, probablemente con un tamaño muestral más grande hubiese salido estadísticamente significativa la diferencia, y en términos de mortalidad, pues casi que son más acuciantes. Estamos hablando de una mortalidad 22% en placebo frente a, pues, en torno al 9% en el grupo de tratamiento. Claro, esto es lo que pasa, ¿no? Que es que se publican las guías que se publicaron hace muy poquito también, y realmente lo que ponen en las guías respecto al uso de inotrópicos en tratamiento ambulatorio intermitente es nada. De hecho, lo que ponen respecto al uso de inotrópicos es relativamente poco. Es decir, ya fuera del tema de... Es decir, le dan, por ejemplo, en shock cardiogénico tienen una calificación 2B, me parece que es, y que es lo más, digamos, lo más fuerte que se puede ver en la guía respecto a usos inotrópicos, con lo cual, realmente, recomendaciones de expertos, pues yo sí es verdad que las he echado de menos bastante en la guía de práctica clínica de este año. ¿Cómo utilizar levosimendan? Pues bueno, yo creo que en principio las dosis repetidas se deben de ajustar un poquito a lo que cada uno tenga en su centro, a la disponibilidad de cama, hospital o de hospital de día, al número de horas de que dispone ese hospital de día. Por ejemplo, en nuestro centro, pues tenemos una enfermera en el hospital de día hasta las 8 de la tarde, pues nos tenemos que adaptar un poco a eso. Lo que hemos aprendido, sí es verdad que los pacientes deben de estar con la telemetría. Muchos pacientes de estos son pacientes que ya tienen un desfibrilador, por ejemplo, ¿no? Y a veces pues uno dice, bueno, pues no le pongo la telemetría porque tiene el desfibrilador, si tiene un evento arrítmico, pues aquí Yo soy partidario de ponerle la telemetría en la medida de lo posible. También tenemos muchas veces pues pacientes que tienen a lo mejor una fibrilación auricular y hacen un choque, una terapia no apropiada, etcétera, ¿no? ¿Y cómo infundirlo? Pues también depende un poco de cada uno, de cómo tenga, de las posibilidades que tenga con su farmacia, de los problemas que tenga económicos su unidad de gestión, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo que utilizamos es que un vial lo aprovechamos para 2 pacientes. Es decir, citamos el mismo día 2 pacientes y con ese vial preparamos 2 infusiones. ¿Qué nos permite eso? Pues nos permite que, como estamos utilizando menos volumen, en unas 6 o 8 horas, con un peso estándar, pues normalmente el paciente se puede ir a casa. Y eso también nos permite pues mantenerlo en el hospital de día hasta ese momento. Si nos fuésemos a este tipo de infusión, pues probablemente no nos daría tiempo porque se nos habría ido la enfermera y nos habríamos quedado sin posibilidad de seguir poniéndole el fármaco, ¿no? Ya simplemente para concluir, yo creo que la utilidad fundamentalmente de este tipo de terapia es la insuficiencia cardíaca avanzada con predominio de bajo gasto. Creo que tiene un papel muy importante en pacientes que están en evaluación para trasplante cardíaco o que incluso están en lista de espera de trasplante cardíaco ambulatorio. La sensación nuestra es que estos pacientes conseguimos una mejoría funcional bastante importante y una mejoría también a nivel de presión pulmonar y demás, que les va a ayudar posteriormente cuando se trasplanten. Y también creo que puede tener un papel en pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria terminal asociada a cuidados paliativos. Pero en este caso sí es importante individualizar y ver lo que tenemos delante y cada enfermo por separado. Porque podemos tener el tema de que metamos en un programa de este tipo a un paciente con 80 años, con una esperanza de vida pequeña, se nos enganche al levosimendan y después, cuando tengamos que decidir si quitamos o no quitamos, tengamos un auténtico problema. Entonces, yo creo que en estos casos hay que individualizarlo y, si es posible hablar con cuidados paliativos, pues mucho mejor. Lo que nos permite fundamentalmente este tipo de terapia es mejorar calidad de vida y capacidad funcional, y ese es el objetivo. Aunque los fármacos son seguros, yo creo que sí hay que seguir utilizando la telemetría, por supuesto, evitar la dosis de carga y la incidencia clara sobre disminución de reingresos y aumento de supervivencia, pues yo creo que precisaría de un gran ensayo clínico que veo también complejo de realizar en los próximos años. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Aunque los temas que se presentan son bastante distintos los unos de los otros, vamos a hacer la discusión al final, porque así gestionaremos mejor también el tiempo y veremos exactamente cuando acabe el tercer ponente cuánto tiempo nos queda para la discusión. Ahora el siguiente ponente va a ser José María Cueto Felgueroso, de Gijón, y nos va a hablar de cuidados paliativos en domicilio.
pasar? Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la organización su amable invitación a exponer este tema que, bueno, voy a intentar a grandes rasgos explicar un poquitín lo que son los cuidados paliativos, la aplicación en el domicilio, que es en lo que más experiencia tengo, y después su aplicación en casos de insuficiencia cardíaca. Aunque ya os advierto desde el primer momento que si hay poca evidencia en la que basarnos en los cuidados paliativos, en insuficiencia cardíaca, la evidencia es todavía menor, es decir, es prácticamente inexistente. Al inicio de los años 60, en el Reino Unido, además de la revolución de los Beatles, revolución social y musical, pues se produjo otra pequeña revolución que posteriormente tuvo muchas consecuencias. Y es que una médica que se llamaba Cicely Saunders, que antes había sido enfermera y había vivido en sus propias carnes cómo se morían los enfermos, decidió iniciar una serie de trabajos para tratar de mejorar la calidad de vida de los pacientes en esta situación. El objetivo que se marcaba ella era maximizar la calidad de vida de los enfermos, capacitándolos para desarrollar sus máximas potencialidades hasta el fin de su vida, y eso pretendía conseguirlo a través de una atención integral que abordara los problemas físicos, psicológicos, sociales, familiares y espirituales del paciente y de su familia. Todo ello lo conseguía a través de una buena comunicación con ellos y el control de síntomas. Fruto de esto fue el nacimiento en el año 67, unos años después, de San Christopher Hospice, que fue el primer centro monográfico de cuidados paliativos, aunque el término de paliativos no se presentó hasta unos años más tarde con la creación de un centro en Canadá. En aquella época los enfermos atendidos eran fundamentalmente oncológicos y deberían cumplir 3 criterios para entrar en un programa de cuidados paliativos. El primero es que existiera un diagnóstico exacto y probado. El segundo era que no hubiera posibilidad de tratamiento tanto curativo como de prolongación de la supervivencia. Y el tercero era que el pronóstico vital pudiera fijarse en torno a unos 6 meses. El esquema de tratamiento era este y, como podéis ver, prácticamente se equiparaba el tratamiento paliativo al tratamiento final de vida, ¿no? Rápidamente ese esquema se sustituyó por este, en el que vemos que se comparten los tratamientos de intención curativa con el tratamiento de soporte operativo. Eso se basó en que los pacientes y las familias presentaban síntomas y sufrimiento a lo largo de toda la enfermedad, no solamente en las fases finales, y también en la observación de que los cuidados de soporte, es decir, la aplicación de las técnicas paliativas en los enfermos que estaban recibiendo tratamientos citostáticos, producían una mejoría en los resultados de esos tratamientos de intención curativa. Eso demostraba que no era incompatible la aplicación de tratamientos curativos y paliativos, y de ahí se llegó a la conclusión de que los cuidados paliativos debían iniciarse con el diagnóstico de la enfermedad y desarrollarse integrados en el tratamiento curativo en mayor o menor grado según la evolución de la enfermedad. Y, por tanto, eran aplicables a enfermedades avanzadas a pesar de la imposibilidad de prever la época aproximada de la muerte. Esta definición de medicina paliativa se publicó en el año 87 por un grupo de expertos de la Unión Europea, en el que destacamos nada más que el foco de cuidados, la calidad de vida y la inclusión de las necesidades de la familia antes y después de la muerte del paciente, con lo cual hubo una última modificación del esquema en el que se incluía la atención al duelo a la familia. Aquí podemos ver la intención de cada uno de los tratamientos. Y como consecuencia de estos, en el año 2002, la OMS tuvo que redefinir lo que son los cuidados paliativos y hablaba de que son aplicables tempranamente en conjunción con los tratamientos de prolongación de supervivencia e incluyen aquellos estudios necesarios para comprender y manejar mejor las complicaciones clínicas. Los principios de cuidados paliativos son, por tanto, la atención individualizada, integral e integrada dentro del plan de cuidados del tratamiento modificador o curativo de la enfermedad. El abordaje integral exige que sea un planteamiento multidisciplinar por lo amplio de los campos que se pretende abarcar. El objetivo del tratamiento es la unidad constituida por el paciente y la familia, que pretendemos establecer un sistema de soporte para ellos, y el objetivo es conseguir la máxima calidad de vida
sin adelantar ni retrasar la muerte y afirmando la vida y considerando la muerte como un hecho natural en la evolución de la enfermedad. Tenemos entonces, según la SECPAL, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que enfermedad terminal es aquella avanzada, progresiva, sin posibilidad de respuesta a tratamiento específico, con síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes, que originan un gran impacto emocional en el paciente y en sus cuidadores y con un pronóstico vital limitado. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad con una alta prevalencia de síntomas que origina un deterioro progresivo por sus múltiples agudizaciones que obligan a múltiples ingresos hospitalarios, por lo cual tiene una severa repercusión sobre la calidad de vida y con un pronóstico vital limitado con alta mortalidad. Por tanto, la insuficiencia cardíaca es una situación terminal. A pesar de que los cuidados paliativos en pacientes no oncológicos han demostrado reducir los síntomas y la utilización de servicios de salud y mejorar la calidad de vida y la satisfacción de las familias, y casi todas las guías y los documentos de consenso recomiendan la aplicación de cuidados paliativos en la insuficiencia cardíaca, existe una escasa aplicación de los tratamientos paliativos en esta situación. Las dificultades para este desarrollo es, en primer lugar, la evolución imprevisible de la insuficiencia cardíaca, del síndrome de insuficiencia cardíaca. El 40% de los pacientes van a morir de un modo súbito y otro 40% van a evolucionar con agudizaciones y mejorías que son imposibles de predecir. Además, hay otros múltiples factores que influyen en el pronóstico, que veremos después. Por otra parte, tanto el paciente como la familia no tienen sensación de gravedad, no perciben la gravedad de su situación, probablemente porque después de las agudizaciones las mejorías son significativas y en ocasiones persisten durante meses esas mejorías. Los médicos no suelen comunicar el pronóstico de la insuficiencia cardíaca y, como consecuencia, no hay una demanda de cuidados paliativos por parte del paciente y de la familia. Tampoco hay demanda por parte de los médicos porque confunden cuidados paliativos con cuidados finales, cuidados de fin de vida, pensando que implican abandonar los tratamientos de intención curativa de la enfermedad. Eso no deja de traducir una falta de formación en cuidados paliativos. Y, por otra parte, al existir muy pocos estudios sobre control de síntomas en insuficiencia cardíaca, los que nos dedicamos a cuidados paliativos también estamos sobre un terreno en el que no nos encontramos muy seguros. Como consecuencia de ello, no se acaban de desarrollar los cuidados paliativos en esta situación. Estos son una serie de factores, entre otros muchos, que condicionan el pronóstico de la enfermedad. La insuficiencia cardíaca es la vía final común de prácticamente cualquier enfermedad cardíaca, de ahí que tenga un origen muy heterogéneo y la mortalidad varía entre 45 y 75%. Es una enfermedad ligada a la edad avanzada, con lo cual suele estar asociada a múltiples comorbilidades, a deterioro funcional, a problemas nutricionales, a fragilidad, y todo esto son situaciones que influyen en el pronóstico y dificultan la detección de los pacientes a los que deben entrar en programas de cuidados paliativos. Mejor que distinguen entre cuidados finales y cuidados paliativos, viendo la comparación entre los cuidados paliativos oncológicos y los cuidados paliativos en insuficiencia cardíaca, distinguiréis mejor las diferencias. En el paciente con cáncer, el final de la enfermedad es relativamente corto y bien definido, y además, desde el momento del diagnóstico, el tipo de enfermedad y su extensión nos permite saber la probabilidad de respuesta y, de este modo, planificar los cuidados de un modo adelantado, de un modo consensuado con la familia y el paciente, en función de sus valores y de sus creencias, y podremos decidir de un modo previo el nivel de cuidados que desean y, sobre todo, el lugar en el que desean que se desarrollen. Además, a lo largo de la enfermedad existe una serie de marcadores de progresión que nos permiten, en un momento determinado, decidir la suspensión del tratamiento oncológico e iniciar tratamientos paliativos de modo exclusivo.
aunque eso no quiera decir que no se traten las complicaciones evolutivas. Como veíamos antes en la definición de la OMS, a pesar de un paciente que está en cuidados paliativos, no significa que no se traten las posibles complicaciones, porque eso nos va a ayudar a controlar los síntomas y a mejorar la situación del paciente, siempre con una cierta racionalidad en el abordaje, teniendo en cuenta sobre todo la situación funcional del enfermo y las molestias y beneficios que pueden aparecer. Este sería el esquema entonces de atención. Como vemos, en un momento determinado se suspende el tratamiento y es exclusivamente paliativo. Sin embargo, en la insuficiencia cardíaca la trayectoria es completamente distinta, se producen sucesivas agudizaciones en las que es muy frecuente el ingreso y entre las cuales puede haber mesetas en el que el paciente tiene un estado general deteriorado, pero con el que va tirando, y eso dificulta la intervención paliativa. Aparte, como comentábamos, el 40% de los pacientes que mueren por muerte súbita. En este caso, el tratamiento de base, el tratamiento curativo de la enfermedad, tendríamos que mantenerlo porque nos va a servir para el control de síntomas. Por lo tanto, el esquema de tratamiento es distinto y vemos que el tratamiento modificador de la enfermedad se mantiene hasta el final de la enfermedad prácticamente. La mayoría de los pacientes de este grupo de insuficiencia cardíaca podemos distinguir tres fases. En una primera fase, que son los inicios de la enfermedad, el manejo es el de una enfermedad crónica, tratando de evitar la progresión. En una segunda fase serían los cuidados paliativos y en una tercera fase entraríamos en cuidados finales. Es interesante tratar de identificar en qué fase está cada uno de los enfermos y después tendremos algunas orientaciones. Pero en cualquier caso, lo que nos interesa, la individualización es una de las características fundamentales de los cuidados paliativos y lo que deberemos hacer es evaluar la situación psicológica, física, sociofamiliar, nutricional, la capacidad funcional, las comorbilidades presentes y en función de eso elaborar un plan de tratamiento en el que siempre debe haber un componente paliativo. En la primera fase, que sería los estadios de 1 a 3 de la New York Heart Association, esto sería un poco las actividades a desarrollar para tratar de evitar la progresión de la enfermedad, ¿no? Fundamental en esta situación el mantenimiento de la capacidad funcional, que es un principio general de los cuidados paliativos, evitar los ingresos en lo posible o reducir su duración haciendo los tratamientos en el domicilio. Y después se aconseja en esta fase de la enfermedad la información y elaboración adelantada de planes de cuidados. La elaboración de planes de cuidados se basa en una comunicación honesta con el paciente y la familia. El conocimiento del pronóstico permitirá discutir las opciones de tratamiento y establecer el nivel y lugar de cuidados que desea el paciente. El problema es que los médicos no nos encontramos cómodos hablando de estos temas y es un tema pendiente no solamente en la insuficiencia cardíaca, sino en otras muchas enfermedades. Como norma general, lo que se aconseja es que la información debe ser gradual. Debemos explorar las necesidades de información del paciente, ya que no todos los pacientes tienen las mismas. Hay pacientes que quieren saber su situación y hay pacientes que no quieren saberlo y que habrá que respetar ese derecho a no saber. En cualquier caso, nosotros pensamos que el hogar debe ser el primer lugar de cuidados, aunque en situaciones distintas habrá que buscar otras alternativas. De ahí que la elaboración anticipada de planes de cuidados nos pueda ayudar. La segunda fase será cuando inician la necesidad de cuidados paliativos. Son enfermos en clase funcional 3-4, en los que no está indicada la revascularización ni indicación de trasplante y que se caracterizan por la persistencia o resistencia de síntomas pese a un tratamiento optimizado. A pesar de suelen necesitar dosis crecientes de diuréticos de asa y tiacidas, la función renal se deteriora y tienen frecuentes ingresos hospitalarios o visitas domiciliarias. Y por último llegaríamos a una fase final, la clase funcional 4, con síntomas en reposo, que se caracteriza por episodios previos de agudización con mala respuesta. No existe un factor desencadenante reversible, lo que indica ya una situación muy deteriorada, con hiponatremia, anemia, falta de respuesta a cambios de tratamiento y hipotensión mantenida.
Los cuidados paliativos en el domicilio, como en general, lo realizamos igual que cualquier unidad de cuidados paliativos hospitalaria, aunque tenemos alguna peculiaridad que se basa precisamente de que nuestro lugar de trabajo es el hogar, el domicilio. Pensando, como decíamos, que el hogar es el primer lugar de cuidados y uno de los objetivos es evitar el ingreso en el hospital y que el paciente fallezca en el domicilio. Para ello es fundamental la participación familiar. Entonces, tratamos siempre de identificar al cuidador principal, un cuidador que será nuestro interlocutor para la información y para la formación, ya que muchas veces necesitan adiestramiento en técnicas básicas de cuidados, en administración de fármacos, muchas veces precisan un apoyo psicológico activo y, como veremos después, la previsión de crisis que puedan surgir. En nuestros enfermos solemos hacer, cuando ingresan, una evaluación global, valorando los síntomas físicos, que como decimos son múltiples, multifactoriales y cambiantes, los síntomas psicológicos y, muy importante, la situación cognitiva, ya que es muy frecuente el delirio en estos pacientes, la capacidad funcional y la situación sociofamiliar, que es imprescindible, ya que necesitamos que exista un apoyo directo en el domicilio para nuestro trabajo. Una vez que tenemos esto, estudiamos el mecanismo fisiopatológico de cada uno de los síntomas. Conociendo cómo se produce el síntoma, nos va a ser más fácil tratar de aliviarlo. La intensidad nos dictará, en ocasiones nos la dirá el paciente, síntomas subjetivos como son la disnea y el dolor, y nos ayudará a establecer la eficacia del tratamiento. Y es importante también valorar la repercusión física y emocional de estos síntomas para poder evaluar la respuesta al tratamiento. Repercusión física, entendemos la repercusión sobre las actividades cotidianas, sobre la vida social, sobre el sueño. Y la repercusión emocional, pues ver la situación anímica del enfermo, que modula la expresión de los síntomas. Una vez que tenemos todo esto... Esto se estropeó. No, es que le había dado algo. Elaboramos un plan de tratamiento que iremos intentando cumplir. En la evaluación de síntomas la hacemos sistemáticamente, existen varias escalas de síntomas. Nosotros solemos utilizar la escala de síntomas de Edmonton, que incluye 10 síntomas, los 10 síntomas más frecuentes, con una escala de valoración de intensidad. El alivio de síntomas es un objetivo primario para la calidad de vida y su prevalencia e intensidad nos puede servir como guía pronóstica. Como decimos, los síntomas son múltiples, tienen una prevalencia parecida al cáncer, multifactoriales, por lo tanto, en el abordaje lo que trataremos de hacer es corregir lo corregible y, ante empeoramiento de un síntoma, descartar la existencia de algún desencadenante tratable que podamos aliviar, como puede ser una infección, anemia, una arritmia. Considerar siempre otros posibles orígenes, como la comorbilidad o los fármacos, y después tener siempre en cuenta los síntomas psicológicos que modulan los síntomas físicos. La depresión es muy frecuente, la ansiedad también, pero muchas veces la depresión y la ansiedad lo que esconden realmente es la existencia de un delirio. Por eso nosotros hacemos una evaluación sistemática de delirio con el método CAN de evaluación de la confusión. El plan de tratamiento debe ser individualizado, con una concepción activa y rehabilitadora, tratando de mantener la capacidad funcional. Los objetivos muchas veces son múltiples los síntomas, tenemos que priorizarlos, tratando de empezar por los que más molesten al enfermo y los que más posibilidades de tratamiento tengan. Sabemos por los mecanismos fisiopatológicos por los que se producen que hay síntomas con muy mala respuesta al tratamiento, síntomas que responden bien y síntomas que responden medianamente. De ahí lo de los objetivos realistas. En aquellos síntomas que sabemos que la respuesta al tratamiento es limitada, tendremos que promover la adaptación. Uno de ellos es la disnea. Normalmente estableceremos objetivos progresivos. En el caso del dolor, intentaremos controlar primero el dolor en reposo, después primero con el sueño, después en reposo y después con el movimiento. Con la disnea intentaremos también hacer algo así, intentando fundamentalmente el control de la disnea en reposo. En estas situaciones las necesidades son cambiantes, entonces deberemos hacer una evaluación sistemática de cumplimiento de objetivos.
El tratamiento puede ser farmacológico, bien utilizando medidas físicas, o a veces necesitamos procedimientos invasivos como puede ser paracentesis o toracocentesis, que hacemos en el domicilio. Los principios del tratamiento farmacológico, ante los síntomas persistentes, lo que tenemos que hacer es tratarlos de un modo evitando la reaparición. Es decir, utilizamos la medicación pautada, con un horario fijo que se modificará en función de la vida media del fármaco. La vía oral es la menos molesta y habitualmente sin dolora, por lo que será la de elección. Como alternativa utilizamos la vía subcutánea, a veces la vía rectal o la vía intravenosa, pero nunca utilizamos la vía intramuscular porque es dolorosa y de mala absorción, una absorción errática. Los tratamientos tratamos de que sean lo más sencillos posibles, tratamos de adaptarlos al gusto del paciente en lo posible y los dejamos por escrito para evitar errores en la administración, ya que son los propios familiares o el propio paciente el que tiene que administrarlo. Explicando la finalidad del cumplimiento, la finalidad del tratamiento, tratamos de conseguir una participación activa de la familia y el cumplimiento del tratamiento. Informamos entonces de la finalidad de cada uno de los fármacos, los posibles efectos secundarios que puedan surgir, los tiempos de espera en que tarda en hacer efecto la medicación. Evidentemente, si el síntoma es disnea intensa o dolor intenso, tendrá que ser un tiempo breve. Y al ser enfermos muy inestables, tendremos que prever una actuación en crisis. Debemos tener una capacidad de respuesta para posibles agudizaciones y, además, dejamos con instrucciones concretas para las crisis y medicación al cuidador en el domicilio. Como decíamos antes, las revisiones deben ser frecuentes porque son enfermos inestables con necesidades muy variables. En el caso concreto de la insuficiencia cardíaca, una causa frecuente de descompensación de síntomas son la falta de adherencia al tratamiento. Es fundamental comprobarla siempre. Y lo que decíamos antes, identificar las causas reversibles, corrigiendo lo corregible. El tratamiento sintomático de la insuficiencia cardíaca se basa en el tratamiento específico de la insuficiencia cardíaca y otros fármacos que utilizamos como tratamiento sintomático. Las manifestaciones cardinales de la insuficiencia cardíaca se basan en el tratamiento neurohormonal y más diurético, y otros síntomas que son frecuentes son el dolor, muchas veces relacionado con comorbilidad. Se dice que la prevalencia del dolor es similar a la del cáncer. Lo único que quiero destacar es que no podemos utilizar AINES y habitualmente lo que utilizamos es la escalera analgésica de la OMS sin modificaciones, lo único no utilizar AINES. Un problema que puede surgir con cierta frecuencia es una crisis de gota que deberá tratarse con colchicina, no utilizar ni AINES ni corticoides. En cuanto a la depresión, destacar, evitar los antidepresivos tricíclicos que dan problemas de arritmias y utilizar inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina que parece que son eficaces y bien tolerados. Una opción que utilizamos en los enfermos oncológicos es el metilfenidato, que está descrita una buena tolerancia en enfermos cardíacos, aunque evidencia no existe. Después son muy frecuentes los síntomas digestivos, la caquexia cardíaca, anorexia, náuseas, y lo único que quiero señalar es la inconveniencia de utilizar corticoides en esta situación por problemas de desestabilizar la insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca avanzada, el tratamiento neurohormonal está muy limitado porque suelen ya desarrollar intolerancia a los pacientes, por lo tanto, la base del tratamiento sintomático van a ser los diuréticos. Como principio general, intentaremos mantener la vía oral todo lo posible y en ese sentido utilizamos torasemida en vez de furosemida porque tiene un 80% de absorción y una vida media más larga, tiene una farmacocinética más favorable. Con frecuencia tenemos que asociar tiazidas hasta que llega un momento en que pierden la eficacia los diuréticos orales y tenemos que utilizar la administración parenteral. Sabemos que la infusión continua de furosemida tiene menor riesgo de hipotensión, hiponatremia que en bolos y tiene una eficacia al menos similar. Y en cuidados paliativos, la segunda vía de elección, la vía alternativa, es la vía subcutánea, que es la que utilizamos en estos casos, con buenos resultados. Gracias a esto podemos evitar el ingreso hospitalario y sobre todo en situaciones finales ya de enfermedad en las que el paciente no es capaz de tragar.
La disnea es uno de los síntomas fundamentales de la insuficiencia cardíaca. Hay que recordar que es una sensación subjetiva, que no tiene correlación con parámetros objetivos, es decir, lo que intentamos aliviar la sensación subjetiva del paciente, no la taquipnea ni la baja saturación. Utilizaremos para ello morfina. Hay evidencia de que la morfina alivia la fatiga, al menos en reposo. La base de la titulación es iniciar de dosis bajas. Normalmente, a pesar de que la morfina tiene una vida media de 4 horas, la utilizamos un poco más, con más intervalo. Preferiblemente utilizamos morfina de liberación normal, y hay que recordar que la morfina tiene metabolitos activos de eliminación renal, por lo que en estos enfermos que suelen tener problemas de insuficiencia renal habría que o disminuir la dosis o aumentar el intervalo. Una opción buena sería utilizar fentanilo, pero no está disponible como forma de administración cómoda. Hay que asociar un laxante y valorar la asociación de un antiemético, que en este caso sería el loperidol. Y si el paciente es tolerante a opioides para las crisis de disnea, hay descritas la utilidad del fentanilo de inicio rápido. Por tolerante a opioides entiendo que haya recibido al menos una semana 60 miligramos de un opioide. En cuanto a las benzodiazepinas, no hay evidencia de que sean útiles. Parece ser que pueden ser útiles en ansiedad, pero no en el alivio de la disnea. El problema que tiene es que puede reproducir la capacidad funcional y desencadenar un delirio. Se recomienda el uso del orazepam, y en cuanto al oxígeno, parece ser que no es demasiado útil en caso de que no exista hipoxemia. En esta situación llegaremos a una situación de final de enfermedad, y como voy pasadísimo de tiempo, me parece, no digo ni una palabra más. Y dejo al siguiente ponente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, y damos paso a la última presentación de la sesión, que la va a hacer el doctor Manuel Martínez Sellés, de Madrid. Va a hablar de cuidados al final de la vida y mantener la dignidad. Buenas tardes. Yo también quiero agradecer a los organizadores la oportunidad de estar aquí, sobre todo de hablar de un tema que a mí me parece muy apasionante. Lo malo de ser el último de una mesa es que te quitan el tiempo, pero la parte buena es que ya muchas de las cosas que ibas a decir pues ya se han dicho, con lo cual yo me voy a centrar en cosas más prácticas y que creo que pueden ser de utilidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Me han puesto de título de la charla cuidados al final de la vida, aunque como luego veremos, pues ya no se recomienda esta terminología y lo de mantener la dignidad. Bien, estos un poquito los puntos que voy a seguir. ¿Cuándo empezar? De esto casi nos han hablado ya. La orden de no reanimar, hemos trabajado bastante en esto y a mí es una situación que me preocupa mucho en los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Hablaremos algo de predicción del pronóstico. Y, por último, el concepto de tratamiento proporcionado y también de síntomas y sedación paliativa. Empezando por esto ya lo hemos dicho, un poquito por recalcar que lo que se recomienda hoy en día es hablar más que con situaciones al final de la vida de pacientes con enfermedad avanzada, porque muchas veces, y más como hemos oído ya en el caso de la insuficiencia cardíaca, no es fácil el predecir cuándo se van a morir estos pacientes. ¿Cuándo hay que empezar la discusión? Cuanto antes. En cuanto hagamos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, hay que hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que es un síndrome con un pronóstico muy malo, con lo cual, pues nosotros hacemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca a ese paciente, pues posiblemente no le queden muchos años de vida, entonces cuanto antes le empiecen a hablar de esto, mejor. Por supuesto, si progresa la situación del paciente, cualquier ingreso por reagudización es buen momento en las revisiones, pero bueno, eso es un proceso. Pues lógicamente no se habla igual en un paciente que ha tenido el primer ingreso por insuficiencia cardíaca, que está virgen de tratamiento y que se va a su casa, que el paciente que tiene el cuarto reingreso en 1 o 2 meses, con lo cual pues la forma de hablar también es distinta. Yo creo que es muy importante recalcar que hay que hablar con el paciente. Es verdad que hay pacientes que no quieren, es excepcional, pero hay algunos que no quieren y te lo dicen. Y tampoco es cuestión de empeñarse, no, pues usted se va a enterar. No, entonces, pero la mayoría de los pacientes agradecen saber esto. Y yo creo que hay que hablar con el paciente. Nosotros tenemos mucha la tendencia a hablar con las familias. Yo creo que es algo muy, muy latino. A mí una de las cosas que me impresionó en Estados Unidos cuando estuve en un hospital allí es que se habla con el paciente. La familia luego le das unos segundos de información si acaso, ¿no? Pero
la información hay que dársela al paciente, y esto yo creo que fallamos muchas veces en esto. Sí es muy importante saber quién va a tomar las decisiones cuando el paciente ya no pueda tomarlas, y esto también es bueno aclararlo. Y por último, también cuidar al cuidador, ¿no? Hay muchos estudios que demuestran que cuidadores de pacientes crónicos, como es este caso, pues acaban también teniendo ellos patología. ¿Qué es lo fundamental en un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada? ¿Mejorar la supervivencia o mejorar la calidad de vida? Si tuviésemos tiempo, haríamos la votación, pero no la hago, pero ya sé qué es lo que ganaría, porque yo es lo que hubiera votado también hace unos años, que es mejorar la calidad de vida. Pero hubo unos daneses que le preguntaron a los pacientes, y los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada lo que quieren es mejorar su supervivencia. Y esto nos puede parecer un poco raro, ¿no? ¿Cómo estos pacientes quieren mejorar la supervivencia y no la calidad de vida? Es que el concepto este de calidad de vida es un concepto muy difícil. Dos personas con la misma calidad de vida o objetivamente con una situación de salud similar, pues le dices que valoren su calidad de vida de 0 a 10 y te llevas sorpresas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hacer un estudio en centenarios, incluimos más de 100 centenarios por toda España, le preguntabas la calidad de vida. En mi centro incluimos a 21. Me acuerdo una abuelita que vino en silla de ruedas, calidad de vida de 0 a 10. ¿Usted cómo se califica? Y ella dijo 8. Y yo le decía, entonces yo creí que lo había interpretado mal, ¿no? Yo decía, no, es 8, es que está, sí, yo estoy con mis nietos, con mis bisnietos, tal. Entonces, o sea, la calidad de vida es muy difícil. De hecho, hay algunas películas que supongo que habréis visto, por ejemplo, individuos con la misma situación desde el punto de vista objetivo, pues que uno disfruta mucho de la vida y el otro, pues una situación incluso desde el punto de vista médico más favorable, pues está tan mal que acaba pidiendo el suicidio asistido, ¿no? Entonces, esto es muy difícil y muchas veces pacientes que tienen una calidad de vida muy pobre, hay el caso este de Jean-Dominique Bauby, que también escribió un libro, una película, que solo podía mover un párpado y él era muy feliz moviendo su párpado. De hecho, escribió un libro que fue número 1 de ventas en Francia. Y otros pacientes, como Inmaculada Echevarría, que también tenía una situación mucho menos avanzada que él, pues que solicitó que se le desconectase el respirador. Simplemente digo que es muy difícil valorar la calidad de vida. Pero lo que nos tiene que quedar muy claro es que la calidad de vida no tiene nada que ver con la dignidad. Todos nuestros pacientes y todos los seres humanos tienen una calidad de vida que ellos sabrán cuál es, pero tienen una dignidad que es intrínseca a ser humano, con lo cual todos nuestros pacientes tienen una dignidad y eso pues tenemos que tenerlo muy claro. Si no, llegaríamos a un momento pues que habría alguien pues que decidiría pues hasta qué punto el tipo de vida que tiene un paciente es suficientemente digno o no, y esto pues me gustaría recalcarlo. Curiosamente, la dignidad que tienen los pacientes depende más de lo que hacemos nosotros que de su situación. Esto hay estudios que lo demuestran, a mí me gusta mucho que nos da unas pautas muy claras. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando vemos un paciente para aumentar la dignidad del paciente? Uno diría, pues bueno, la dignidad depende más del paciente. No, pues depende del médico. Si tú a un paciente le tratas de una forma, pues que le haces ver que es una persona, que te interesas por él, le acercas las gafas, abras con él en un ambiente de intimidad, eso aumenta la dignidad. Con lo cual, nosotros somos los responsables de las dignidades de nuestros pacientes. No voy a entrar en detalle en tenéis ahí la cita que yo creo que es muy recomendable. La orden de no reanimar. Esto, como he dicho antes, ahí me preocupa mucho. Me preocupa mucho ¿por qué? Porque la orden de no reanimar, que en teoría lo único que implica es que no reanimamos al paciente, eso sería la teoría, lo que se ha visto es que cuando pones eso en la historia de un paciente muchas veces conlleva a la retirada de terapias y a que al paciente se le trate de forma inadecuada. Y también muchas veces hay pacientes con orden de no reanimar y no se ha comentado con ellos. Eso, en el caso de mi centro, cuando lo estudiamos, era el 4% pacientes con orden de no reanimar en mi servicio que sabían que tenían esa orden. El 96% no lo sabía, ¿no? Entonces, esto es algo que yo creo que estamos haciendo mal. Y cada vez más pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada se mueren con orden de no reanimar. Tenemos ahí las cifras de orden de no reanimar en distintos hospitales españoles, con distintas patologías, en distintos servicios. Pero bueno, por ejemplo, en cardiología, en torno al 60-70% de los pacientes que se mueren con una orden de no reanimar, ¿de acuerdo? ¿Por qué le ponemos la orden de no reanimar? Fundamentalmente por insuficiencia cardíaca. Como ven en el estudio que hicimos con todos los muertos que hubo en mi servicio, el principal motivo por el cual pacientes que tenían orden de no reanimar, era insuficiencia cardíaca avanzada y muchas veces la primera medida que se retiraba era el respirador. Muchas veces esos pacientes no tenían medidas paliativas y sí estaban con medidas bastante agresivas, ¿de acuerdo? Esto nos hizo
traspasarlo por distintas comisiones de mi hospital, el generar un documento que es de obligado cumplimiento en mi servicio antes de decir que el paciente es no reanimable. Con lo cual, si a un paciente en mi servicio ahora mismo quieres decir que no es reanimable, tienes que seguir una serie de puntos, pues indicando el motivo por el cual se ha tomado esa decisión, las medidas paliativas que tiene ese paciente, si el paciente está informado, si no está informado el por qué, si no está informado el paciente, si está informada la familia, quién ha tomado esa decisión. Esta decisión hay que renovarla cada 3 días, también en algunos casos se puede revocar, etcétera. Y mi consejo es que un documento similar a este, que en nuestro caso lo hemos hecho en una hoja de papel naranja, que es la primera de la historia clínica, pues esté en todos los pacientes que se consideren no reanimables, con lo cual es muy sencillo. Cuando un cardiólogo está de guardia, le avisan que ha habido una parada cardíaca, muchas veces no conoce ese paciente. Si tiene este documento, pues las decisiones son más sencillas, ¿no? Bien, por ejemplo, lo que nos dimos cuenta que muchos pacientes en mi servicio se morían con los desfibriladores activados, ¿no? Con lo cual tenían choques en los últimos días de su vida, lo cual es muy desagradable. Y eso es algo que se ha publicado en muchos otros centros. Desde que tenemos la hoja naranja no ha vuelto a pasar, todos los desfibriladores se desactivan. Yo tuve la oportunidad de estar en un grupo de trabajo con la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Hicimos un documento de cómo hay que hacer para desactivar estos desfibriladores. Muchas veces estos pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada pueden estar, como hemos visto, en su domicilio, no tienen por qué estar en el hospital, con lo cual, ¿cómo desactivamos un desfibrilador de un paciente que está en el domicilio? Puede estar ingresado en otros servicios que no sean cardiología, puede ir al médico de familia, y tampoco me voy a extender mucho, pero en este documento tenemos todos los pasos que hay que seguir. El documento se publicó como en varias revistas, y ahí, pues, en función de si el paciente está hospitalizado, si está en su casa, pues veremos las distintas formas que hay que hacer para desactivar esto. En caso de urgencia, todos los desfibriladores, si les ponemos un imán, es curioso que hay publicaciones que incluso los imanes estos del frigorífico sirven para eso, ¿no? Si pones el imán, el desfibrilador deja de actuar, con lo cual, ante una situación de urgencia, pues es una buena opción. Bien, bueno, ¿y qué piensan los pacientes? Tuvimos la idea de preguntar a los pacientes sobre esto, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, en pacientes cardiópatas, les preguntábamos, oiga, si usted tiene una parada cardíaca, ¿quiere que le reanimemos o no? Entonces, fue curioso porque la mayoría de los pacientes quieren que se les reanime, pero porque los pacientes piensan que la reanimación les salva la vida, ¿no? Les salva la vida. Nos pusimos en el mejor caso, que es parada intrahospitalaria. Entonces, ellos decían, pues, supervivencia predicha, 76%, que esto dista mucho de la realidad. Entonces, es verdad que la mayoría quiere que se les reanime, pero muchas veces no se les ha explicado qué conlleva eso y qué probabilidades de supervivencia hay, con lo cual, pues esto yo creo que también es, como decía antes, un proceso. Hay que ir hablando a los pacientes de todo esto. Bien, antes habla un poquito de esto, predicción del pronóstico. En insuficiencia cardíaca es muy difícil, ¿no? Lo que sí está claro es que en general mal pronóstico, o sea, esto lo tenemos que saber. Este es el resultado del MAGIC, algunos de los que están en la sala participó en este metaanálisis. Tenemos un montón de pacientes, casi 42.000 pacientes, la mayoría de ensayos clínicos, son pacientes muy seleccionados, jóvenes, pacientes seleccionados, y aún así a los 3 años en torno al 30% han muerto. Es decir, cuando tenemos un paciente no sabemos qué va a pasar con él, pero sí tenemos que saber que es una patología de mal pronóstico. ¿Y por qué no usar el juicio clínico? Es decir, yo tengo a mi paciente, ¿para qué tengo que ir a escalas y no, pues en función de la clínica que tiene, la fracción de eyección, el número de ingresos? ¿Por qué no uso mi juicio clínico? Porque muchos estudios demuestran que nosotros tenemos tendencia a dar a los pacientes más supervivencia de la que tienen. Entre que conoces al paciente, viene con la mujer, conoces a los hijos, creemos que somos muy buenos. Entonces, aunque nos han dicho que la insuficiencia cardíaca tiene muy mal pronóstico, pues decimos, oye, este paciente la verdad es que va a vivir más, no va a ser de estos que se va a morir al principio. Y aumentamos la expectativa de vida un poquito, unas 5 veces, ¿no? El que tiene 2 años le decimos que va a vivir 10, con lo cual pues nos equivocamos mucho. ¿Cuál es la ventaja de usar las distintas escalas? Es que te da un dato muy objetivo, que no depende de ti, es decir, tú tienes distintas escalas, hay muchas, tampoco voy a entrar, esto ya se ha dicho antes, es difícil saber dónde está el paciente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Usamos una escala. Hay muchas. Yo, como he estado en el MAGIC, me gusta mucho la del MAGIC. ¿Qué ventaja tiene esta? La del Seattle, por ejemplo, también la usaba antes de tener la del MAGIC. Pues que te da una cifra, y esa cifra se la puedes decir al paciente. Yo no sé qué va a pasar con usted, pero de los individuos que están en su situación, el 40% o el 50% pues vive menos de 2 años.
Yo voy a intentar que usted esté en el otro 50% y viva más de 2 años, incluso hay unos poquitos que viven mucho más de 2 años, pero la mitad se mueren antes de los 2 años. Y esto, a la hora de luego tomar decisiones, yo creo que ayuda mucho, ¿no? Como os digo, la mayoría de ellas están en páginas web que se pueden consultar y yo creo que nos dan una información que es muy válida. Por último, voy a hablar un poquito de tratamiento proporcionado, síntomas y sedación paliativa. ¿Qué hay que hacer con los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada? ¿De acuerdo? La pregunta sería, ¿dónde paramos? ¿No? O sea, hombre, aquí al principio yo creo que a todos los pacientes les hacemos estas cosas, incluso en nutrición e hidratación, pues uno puede buscar situaciones muy rebuscadas, en medicina todo es posible, pero bueno, yo creo que hasta la línea amarilla se lo hacemos a todos. ¿Cuándo dejamos de hacer las cosas? Es decir, ¿cuándo paramos? Y esto, lógicamente, es algo que, por un lado, depende de nuestra opinión, pero también de la opinión del paciente. Entonces, traigo esta tablita porque creo que muchas veces esto genera confusión. ¿Cuáles son los ámbitos de decisión? ¿Cuál es nuestro ámbito de decisión? Nuestro ámbito de decisión es si el tratamiento es proporcionado o desproporcionado. Es decir, yo a un individuo con una determinada situación, un individuo de 80 años que viene con insuficiencia cardíaca avanzada, y digo, doctor, yo quiero que usted me trasplante, ¿de acuerdo? No, es que eso no es su ámbito de decisión, ¿no? O sea, eso es nuestro ámbito de decisión. O yo quiero que usted me ponga, como nos decían antes, una perfusión de levosimendan, que aprovecho para decir que nosotros tenemos muy buena experiencia con ellas. Pero eso no lo puede decir el paciente, o sea, eso lo decidimos nosotros. Entonces, nosotros, en un paciente de 80 años con insuficiencia cardíaca avanzada, pues un trasplante cardíaco es un tratamiento desproporcionado. Por mucho que el paciente lo quiera, no se lo podemos ofrecer. Y luego hay pacientes que sí se pueden beneficiar de determinados tipos de terapias que tienen tratamientos que son proporcionados. Pero hay otro ámbito de decisión que sí es el del paciente, ¿no? El ámbito de decisión del paciente es si la medida es ordinaria o extraordinaria. ¿Una perfusión de levosimendan es una medida ordinaria o extraordinaria? Pues depende. Si el paciente vive cerca de Málaga, pues no le cueste ir al hospital cada 15 días, no sé cuánto tiempo lo hacéis, pues es una medida que para él es una medida ordinaria, no le supone ninguna agresión a su vida. Si es un paciente de un pueblecito que está a 60 kilómetros, que nunca ha salido del pueblecito en su vida, cada 15 días tiene que ir a la capital, pues a lo mejor para ese paciente es una medida extraordinaria. Entonces, eso sí es el ámbito de decisión del paciente y ahí nosotros no podemos entrar, igual que los pacientes no deben entrar en nuestro ámbito de decisión. Y esto lo digo porque muchas veces yo creo que ayuda a tomar decisiones. Por último, de esto ya han hablado, no voy a entrar en ello, pero los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen muchos síntomas, no solo disnea, aunque sí es verdad que lo peor es la disnea. O sea, y nosotros, de hecho, estamos trabajando bastante en esto y si a un paciente le preguntas, por mucho dolor que tenga, lo peor es ahogarse. Esto de ahogarse en vida es muy desagradable. Pero bueno, los pacientes tienen, como nos han dicho, depresión, tienen dolor con mucha frecuencia y lo fundamental es que esto hay que recogerlo. O sea, al paciente tienes que ir preguntándole, pues de 0 a 10, ¿cuál es su grado de disnea? Pues 7, perfecto. Mañana la enfermera se lo vuelve a preguntar o el médico, según cómo se organicen los servicios, y ver si vamos a mejor o a peor, ¿de acuerdo? La depresión también es muy importante detectarla. Yo tengo experiencia personal de cómo ha cambiado la vida de pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada cuando les tratamos la depresión y, como os decía antes, muy importante el monitorizar cómo van los síntomas del paciente. Para terminar, quería hacer 2 palabras. Una de la sedación paliativa. La sedación paliativa sería el último recurso en un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada, cuando ya no tengo otra forma de controlar los síntomas, eso es raro, pero a veces sucede, pues el saber que existe la opción de la sedación paliativa. Evidentemente, hablándolo con el paciente, si no se puede o si el paciente no quiere con la familia, y bueno, siempre con las dosis mínimas que nos permitan aliviar los síntomas. El objetivo es simplemente aliviar los síntomas. Curiosamente, muchas veces, incluso la situación clínica del paciente mejora, ¿no? Muchas veces pues, nos estamos planteando, pues, no sé si usar, por ejemplo, en otras patologías, la morfina, que puede deprimir el centro respiratorio, o algún tipo de sedante, y curiosamente en insuficiencia cardíaca no solo no aceleras la muerte del paciente, sino que mejoras incluso su pronóstico. Y por último, quería decir 2 cosas que estamos haciendo ahora. Una es la del hospital sin disnea. Esto nos ha costado mucho porque hemos tenido que pasar por muchos comités de mi hospital, pero ya tenemos, y vamos a empezar en septiembre, el protocolo aprobado por el hospital. Intentaremos ser el primer hospital de España sin disnea. Hay muchos hospitales sin dolor, pues nosotros hemos hecho un proyecto con la unidad de cuidados paliativos, con la unidad también de neumología, con el servicio de neumología, y lo que vamos a intentar es que los pacientes de forma diaria y rutinaria se les mida la disnea que tienen y se les trate, si es necesario, con distintos tratamientos no farmacológicos, ventiladores, etcétera, pero también con opioides en algunos casos.
Y luego también quería comentar, yo estoy hay un grupo europeo, tanto de la Sociedad Europea de Insuficiencia Cardíaca como de la Sociedad Europea de Cuidados Paliativos, que hemos hecho un documento que yo espero que se publique a finales de este año, que recoge todos estos temas, que el primer autor es Pablo Díez, y que vamos a ver cómo mejorar el cuidado de pacientes con insuficiencia cardíaca desde todos los puntos de vista, incluyendo también las cuestiones éticas, que yo creo que en este caso son muy importantes. Y por terminar, pues lo primero, que la fase final de la insuficiencia cardíaca necesita cuidados paliativos. Es decir, lo que no puede ser es que estemos planteando todas estas cosas tan interesantes que se están hablando ayer, hoy y mañana en este congreso, de los distintos abordajes terapéuticos, etcétera, y al paciente no le demos cuidados paliativos. O sea, hay que creerse de verdad esto que nos han dicho antes, que tiene que ser algo progresivo. O sea, al paciente con insuficiencia cardíaca avanzada, démosle todos los tratamientos farmacológicos que tenemos disponibles, que son muchos, démosle los dispositivos que necesite, etcétera, etcétera, pero además démosle cuidados paliativos. Es muy difícil conocer el pronóstico, y esto, pues, me gustaría que aquí nos vayamos todos con más interrogantes que con certezas. O sea, muchas veces nos equivocamos. Pacientes que creemos que se van a morir en poco tiempo viven mucho y eso nos puede confundir, pero también sucede lo contrario. Hay que informar y hacer partícipe al paciente. Esto para mí es lo más importante, hablar con el paciente. La continuidad de cuidados, insistir mucho en el control sintomático, y la única forma de que funcione es si registramos los síntomas que tiene el paciente. Hay que valorar la retirada de tratamientos, es decir, cuándo yo ya decido, pues, que este tratamiento no debo seguir con él. Y esto es muy difícil. Es más fácil no poner tratamientos que retirarlos, pero alguien tiene que ser valiente. Si no, pues acabamos en el encarnizamiento terapéutico. Entonces, alguien tiene que llegar un día y decir, este tratamiento hay que retirarlo. Y la verdad es que luego el paciente, en el caso que pueda, y si no la familia, te lo va a agradecer. Y por último, y solo si, pese a todo lo que tenemos, no conseguimos control sintomático, pues saber que existe la opción de la sedación paliativa previo consentimiento del paciente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Desgraciadamente nos hemos comido el tiempo para preguntas. De todas formas, una pequeña reflexión si podemos hacer. Yo creo que hemos abordado un tema muy importante, deficitario en muchos servicios de cardiología, y por las dificultades que implica y porque se precisa en intervención de personas dentro del servicio, pero sobre todo también de fuera del servicio. Y yo creo que poco a poco los cardiólogos vamos entrando en el tema y entraremos. El tema del levosimendan, si finalmente hay trabajos que demuestran que aumenta la supervivencia, ya no solo será un tratamiento paliativo, sino que será otro tipo de tratamiento también. Y me gustaría utilizar una palabra que ha usado el segundo ponente, que es la integración. El problema que nos encontramos muchas veces con los tratamientos paliativos o las curas paliativas es integrar el tratamiento de la enfermedad específico con los paliativos, ¿no? Porque incluso a veces con personas que hacen paliativos en domicilio, a veces dicen, pero ¿para qué le vas a hacer venir un día a ponerle levosimendan si me lo has pasado a mí para que yo le haga paliativos? Porque esta integración de un tratamiento como puede el levosimendan, que a lo mejor alarga la supervivencia, que se utilice cuando has enviado a un enfermo para que tenga cuidados paliativos en domicilios, a veces resulta difícil de comprender, incluso para los que hacen paliativos y para nosotros, ¿no? O sea, yo creo que todavía tenemos que aprender mucho y seguro que sesiones como estas nos van a ayudar. Gracias a todos.